Para Maquiavelo, la política es el arte de saber mentir. La cúspide de la misma se alcanza cuando un dirigente es capaz de controlar las masas, manipular las mentes y acaparar todo el poder. Y aunque Maquiavelo es el precursor de la teoría política, esa misma visión que nos planteaba acaparaba la realidad social del siglo 140 a.C., precisamente en el auge del Imperio Romano, donde los dirigentes eran poseedores del poder absoluto, mientras la plebe carecía de educación y recursos para vivir dignamente. A raíz de esa misma pobreza sistemática y precariedad de la calidad de vida de la plebe, nace el pan y el circo. Dicha práctica consistió en proveer trigo gratis, acompañado de costosas muestras artísticas circenses, con el único fin de disociar a la plebe de su hambruna y necesidades, mantenerla tranquila y sometida al poder del gobernante. Con el transcurso de los años, esta práctica fue claramente derogada, ya que promovía conductas contrarias a los fundamentos del Estado Social de Derecho. Sin embargo, esta modalidad no se ha esfumado. Hoy en día, el pan y el circo político están más vivos que nunca. Mi nombre es Sofía Sampaio Cervantes y por medio de esta exposición argumentaré por qué el mejor prototipo de pan y circo actualmente es Barranquilla. Primeramente, es menester conceptualizar lo que se entiende como el pan y el circo en el siglo XXI. Hoy en día se presenta como una sátira a la realidad. El trigo fue dejado atrás y ahora a cambio de silencio y amparo se ofrecen beneficios, licitaciones, consorcios, ascensos y burocracia. El circo, por su parte, tuvo una metamorfosis al fútbol, la pasión que mueve a los barranquilleros, y a la farándula costeña, la cual es considerada el opio del pueblo colombiano. La metáfora más clara para entender por qué hoy en día esta perjudicial dinámica sigue vigente es imaginarse un sub y baja. En la medida que nuestro carácter crítico disminuye, se presenta un incremento en el pan y el circo para mantenernos bajo la sumisión de los poderosos y viceversa. Cuando la corrupción nos salpica y se nos ofrecen frutos ilícitos, nuestra moral se ve directamente afligida, nuestro juicio se nubla y entramos a ser parte del problema. Y así como Maquiavelo lo planteaba, la política no tiene relación alguna con la moral. Así es como los políticos colombianos lo hacen ver. La conciencia colectiva en relación con la corrupción en la costa es insuficiente y hasta cierto punto mediocre, puesto que ejercer veeduría con los gobernantes elegidos es considerado casi que un acto suicida. A pesar de que la región entera es consciente de la situación de desigualdad causada en consecuencia de la ilicitud de la práctica gubernamental colombiana, la raíz del problema radica en lo permisivos que somos con todo aquel que llega a ejercer un cargo público de alto señorío nacional. Siguiendo esa misma línea, y al contrario de lo que muchos creen, el problema realmente no radica en que el político ofrezca pan y circo. El problema radica en que aún se mantiene la ineficiencia, y hoy en día ya no hay ni para el pan ni para el circo. En la antigua Roma, la plebe se vendía por necesidad, y hoy en día nos dejamos robar los recursos que por derecho nos son inherentes y no exigimos nada a cambio. Seguimos eligiendo a los mismos, basándonos en el dicho de mejor malo conocido que bueno por conocer, pero no hace falta ser licenciado en ciencias sociales para reconocer que nada nos sirve un político que robe pero haga obras, un alcalde que pavimenta la ciudad pero otorga consorcios por medio de mermelada, una gobernadora que entrega mercados y crea fundaciones pero a su vez se fuma con 1.300 millones del presupuesto departamental. El conformismo nos nubla el juicio y nos hace creer que lo común es que nos roben descaradamente. Pero, ¿y qué es el conformismo? Conformismo es aceptar una lista de candidatos a elección popular con investigaciones fiscales abiertas, llamados de atención de la Corte Suprema y nexos con paramilitarismo y narcotráfico. Todo esto debería ser inadmisible y aún más quitarles la aptitud total de ser candidatos a un puesto de gran relevancia pública. Pero aún así, permitimos sus postulaciones y aún peor, seguimos votando por los mismos que se han encargado de sumirnos en la pobreza y ralentizar el desarrollo ciudadano. Barranquilla es amante de los galardones y se enorgullece del reconocimiento internacional, pero invisibiliza las cuestiones que detentan el desarrollo del propio pueblo barranquillero. Acá se minimiza la pobreza, la informalidad laboral, la desigualdad y la violencia. Todas estas problemáticas, en teoría, deberían ser contraatacadas, pero desafortunadamente el presupuesto destinado para la lucha contra estas es orientado hacia vías distintas a las predeterminadas, donde para el dirigente lo único que prima es engordar su bolsillo, así sea a cuesta del bienestar general del pueblo. El mismo pueblo al que defrauda y fue el encargado de ponerlo en el lugar
donde hoy en día se encuentra. Pero, ¿realmente de qué nos sirve reconocer la problemática si no hacemos nada para abordarla? Si no nos manifestamos ni mostramos descontento general a raíz de la corrupción, la ilegalidad política se tornará en un círculo vicioso del cual muy difícilmente podremos librarnos. El conformismo ciudadano le abre la puerta a la desigualdad y a la pobreza. Teniendo esto en mente, ¿sigues creyendo que tu voto vale un tamal? Lo que le llena la barriga por unas cuantas horas a otros les llena el bolsillo por 4 años. El voto vale mucho más que un almuerzo. Y las acciones de un político corrupto, a la larga, te asegurarán más hambre que la que tendrás si rechazas aquel tamal. Muchas gracias.